Hola, hola, bendiciones, un gusto saludarles, amada iglesia. Realmente estoy muy contenta de poder estar un día más con ustedes. Les saludo a la pastora Alejandra. Bueno, vamos a irnos preparando. Por favor, yo le pido ahí donde usted está, busque su Biblia, busque su libreta de apuntes y su lapicero. Vieras que el día de ayer me llamó una hermana Teresita y me corrigió. Hay una lectura que hicimos mal, no era Mateo, era el libro de Marcos, así que felicito a la hermana Teresita porque ella está atenta, está pilas y sí está estudiando las lecturas. Entonces, qué importante leer. Yo estoy muy agradecida con el favor que me hizo de hablarme de justo de la confusión que tuve del libro, como está hablando de Marcos, de Mateo, de varios libros de Juan, hubo uno que pronuncié mal. Entonces, hoy vamos a disponernos desde ya para que el Señor tome el control de este seminario, de este estudio que hemos venido haciendo. Yo hoy le he pedido mucho al Señor que tome el control. Créame que puede ser muy probable que usted esté en este momento viviendo muchas circunstancias y no se sorprenda si esas circunstancias incluso aumentan porque parte de lo que hemos entendido es que entre más nos acercamos a Dios, más oposición nos hace el enemigo. Y justo por eso el tema tan importante que venimos viendo de conocer a nuestros enemigos invisibles, ¿verdad? Les comentaba que estoy muy agradecida con las lecturas que he podido tener a través del obispo Doug Heward Mills, porque hemos podido venir estudiando diversos contenidos para prepararnos para esta batalla en la cual estamos involucrados y no tenemos opción de decir si la queremos o no, tenemos que afrontar. Entonces el capítulo número 2 del que yo le voy a hablar se llama 10 encomiendas a los demonios para ir en tu contra. Hoy vamos a estudiar un poco cómo el enemigo se prepara para ir en contra nuestra, ¿verdad? Cómo el enemigo muchas veces se dispone. Entonces vamos a estudiar la palabra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 9. Dice la palabra, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Quiero que sepas que ningún llamado llega sin oposición. Todo siervo y toda sierva de Dios, desde el momento en que ha sido escogido, seleccionado desde el vientre de su madre, con un propósito para la honra de Dios, el enemigo se le va a oponer. Y eso pasa desde que estamos en el periodo de gestación, desde que estamos en la pancita de mamá, desde ahí empezamos a sufrir oposición. Porque no hay comisión o llamado que no llegue con oposición. Y si Dios te llama, tienes que saber que el diablo se opondrá a ti. Siempre va a suceder esto. Satanás te va a presentar batalla. Y es necesario que lo entendamos porque todo gran llamado llega también con una gran oposición. El enemigo existe para dar batalla. El enemigo, ese ha sido su propósito, ese ha sido siempre el deseo, oponerse a los planes de Dios, rebelarse en contra de todo lo que proviene de Dios. Y por lo tanto, tú y yo que somos llamados del Señor, el enemigo nos va a hacer oposición. Primera de Corintios 16, 9 que leímos dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Tienes que saber que van a haber muchos adversarios en este proceso de crecimiento, ¿verdad? Ahora bien, cuando Moisés, por ejemplo, fue llamado para libertar a los israelitas, voy a bajar un poquito la música que tengo aquí de fondo. Cuando Moisés fue llamado para liberar a los israelitas, él se encontró con una gran oposición. ¿Y a quién usó el enemigo para oponerse? Él usó a Faraón. Tenemos que saber que el faraón en esta historia es una representación, es un tipo de enemigo invisible, es un tipo de Satanás, porque él no quería permitir que el pueblo de Israel fuera libre. Satanás nunca va a querer que seamos libres en él, nunca va a querer que el pueblo vaya a libertad. Entonces Faraón, que representa como al diablo en esta historia, odia la idea de que la gente le sirva a Dios. Él odia, su corazón se llena de enojo, de ira, ¿verdad? Su corazón. Vemos aquí que el faraón es el instrumento que el enemigo usa para oponerse al plan de Dios, para oponerse a Moisés, el llamado de Dios. Y entonces vemos que Faraón, de hecho, en un momento hace
que los israelitas sean masacrados. Recuerden la historia cómo inicia, ¿verdad? Cuando Moisés va a nacer, todos los varones que estén naciendo en ese momento están siendo eliminados, están dándole muerte. Y esto justo porque están buscando eliminar a Moisés, están buscando eliminar el plan de Dios, están buscando oponerse a esa persona que Dios estaba escogiendo. Y vean qué tremendo cómo el enemigo pues siempre sale con sus mismas artimañas, porque él no es nada novedoso, al contrario, él copia todas las cosas, ¿verdad? Copia lo de Dios, por eso copia la música, por eso copia las lenguas, por eso copia hasta hay una Biblia satánica, ya copió la Biblia, porque él no tiene nada original, él necesita copiar. Pero algo que me llama mucho la atención es que en el Antiguo Testamento vemos cómo hace esto con Moisés, pero en el Nuevo Testamento vemos que la historia se repite con Herodes, cuando él sabe que viene Jesús, cuando sabe que viene un nuevo rey, cuando sabe que se va a levantar el rey que nos va a salvar a todos. Y entonces, ¿qué hace? Utiliza a Herodes y hace lo mismo, ordena una masacre de niños una vez más. Entonces, el enemigo intenta eliminar al Salvador desde que está en gestación, desde que está siendo formado en el vientre de su madre. Entonces, nosotros podemos entender que cuando Jesús nació en este mundo para salvar a la humanidad, se topó con Herodes, que quien entonces representaría con el enemigo, ¿verdad? Que viene a oponerse en contra de ese plan. Y el gran llamado y la gran comisión que Jesús traía como el Salvador de este mundo encontró un alto grado de resistencia. Tal vez ahora vas a entender por qué tienes tanta resistencia en tu ministerio, por qué has estado viviendo tantas cosas que tal vez tú no entendías. Porque tienes que entender que de la misma manera que sucedió con estos varones, tu llamado se va a encontrar con una resistencia feroz. El enemigo se te va a oponer. Todas las criaturas mencionadas en el capítulo que estudiamos en el capítulo 1, perdón, en el video anterior, se van a agrupar para oponerse en tu contra, van a levantar ejércitos, legiones en tu contra, porque ellos quieren atacarte y el fin que ellos tienen es que no llegues, es asegurarse de que no concluyas tu llamado, de que no concluyas tu ministerio, de que no suceda para lo que has sido creado. Así que si insistes en trabajar para Dios, tienes que saber que va a haber un enemigo invisible que te va a estar haciendo resistencia de manera constante. Él va a buscar frustrarte, va a buscar acusarte, va a querer acosarte, atraer dudas, se va a oponer a lo largo de tu vida, a lo largo de tu ministerio, se va a levantar contra ti, contra tu casa, contra tu familia, ¿verdad? Y por lo tanto, hay algo, hermano, que no puedes dejar en ningún momento. Tienes que orar. Porque déjame decirte que si tú no oras, tú no eres espiritual. Y si tú no eres espiritual, tú no vas a poder detectar los enemigos espirituales que se están moviendo. Las armas poderosas que tenemos en Cristo Jesús es la oración, la lectura de la palabra, el ayuno, la alabanza. Recuerden que las estudiamos el domingo. Si usted no la ha visto, váyase, busque en el Ministerio Generación de Guerreros el culto del domingo y vea la prédica, por favor. Porque todo el mes de enero y febrero estuvimos hablando de la oración, porque la oración es el arma más poderosa que tenemos, es la espada de doble filo. Y tienes que aprender a ser como una vez alguien me dijo, tienes que ser un buen espadachín, tienes que saber utilizar esa espada, tienes que saber contraatacar, hacer ataque ofensivo y defensivo. Tienes que saber ser diestro, saltar con la espada, moverte de un lado, hacerte ágil, y para lograr eso tienes que practicar, no te nace de un día para otro, de una hora para otra. Tienes que consagrarte al Señor y tienes que orar. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, yo te decía ahorita que si tú no oras, no eres espiritual y por lo tanto definitivamente no podrás en esta guerra feroz que el enemigo ha intentado darte. Ahora bien, los demonios sabemos que son reales, que las criaturas malignas son reales, y entonces creo que llegó la hora de descubrir realmente a qué nos estamos enfrentando. No para asustarnos ni para, wow, ¿qué carga esto? No, para aplastarlos en el nombre de Jesús, para que aplastes todas esas fuerzas que se han estado moviendo en tu contra, que tú no detectabas, pero que ahora, por la sabiduría de Dios, por el conocimiento de la palabra, por la bendición que viene de lo alto, ya tú vas a entender y los vas a atacar de la manera correcta.
Tu destino va a depender de aplastar al enemigo con poder, porque sin el poder de Dios nosotros nunca vamos a poder cumplir nuestro llamado. Sin el poder de Dios nosotros no lo vamos a hacer. Es más, las escrituras son claras y dice, recibes, todo lo que se te da por medio del poder de Dios. Tienes que entender que recibimos de Él, para Él, por Él. Estamos resguardados en Él. El poder de Dios es el canal por el cual nosotros podemos recibir esas cosas, esas armas, esas estrategias que necesitamos para poder ir a la batalla. El poder de Dios es necesario para aplastar al adversario. Y por lo tanto, quiero que sepa que el enemigo comprende perfectamente el lenguaje del poder de Dios. El enemigo le tiene miedo a esa área. Yo he visto demasiadas cosas moviéndose este fin de año 2020 y e inicio de 2021. Y definitivamente lo único que he podido entender es que el enemigo no ha querido que hablemos esto, pero lo hago porque al final yo sé quién cuida de mí, quién cuida de mi familia, quién cuida de mi casa, porque es necesario que tú lo conozcas y no me voy a quedar más callada hablándote la verdad de lo que tienes que saber. Hay 10 encomiendas que los demonios tienen para ir en tu contra y quiero decírtelas hoy. La número 1. Antes te voy a leer 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Necesitamos del poder de Dios, necesitamos de ese poder divino y que nos sea entregado todo eso que está para cada uno de nosotros. Ok, dentro de las 10 encomiendas vamos a mencionar la número 1. La número 1 es resistencia y oposición. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice la palabra: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Quiero que sepa que sus adversarios se están resistiendo a la idea de que usted va a hacer algo grande en Dios. Sus adversarios están resistiendo al saber que usted va a llegar a hacer algo importante. ¿Y qué es lo que vamos a hacer importante? Hablar del evangelio, a llevar salvación, a rescatar las almas del lodo cenagoso, a sacarlas del mismo infierno. Quiero que sepa que el adversario quiere resistir eso, y toda forma de resistencia que usted perciba conforme usted intenta obedecer a Dios, conforme usted se acerca a la voluntad de Dios, conforme usted busca la presencia de Dios, quiero que sepa que es ocasionada por muchos adversarios. Así que tienes que entenderlo siempre. Yo misma, Alejandra, he recibido desde que empecé el ministerio, desde que fui llamada, he percibido una gran resistencia, y puedo decir desde todos los cuarteles. Yo un día de estos pensaba y decía: wow, he sido atacada con mis hijos, he sido atacada en mi matrimonio, he sido atacada en mis finanzas, he sido atacada en mis bienes, en muchas áreas, yo pienso que son como cuarteles donde hay estrategias para cada área. Ok, vamos a irnos por aquí, por ejemplo, vamos a atacar las finanzas, y hay todo un planeamiento, todo un diseño gestándose, moviéndose para atacar esa línea, y envía a todos los adversarios que pueda. Entonces yo puedo decir que yo he percibido una gran resistencia desde todos los cuarteles, pero no me he detenido, porque sigo creyendo y voy a creer toda mi vida, mientras tenga vida, que Dios es real, que Él me envió con un propósito y que Él está en control. Porque recordemos que no somos diablocéntricos, somos cristocéntricos, y por lo tanto lo que estamos haciendo de estudio es nada más para saber cómo aplastarle la cabeza al diablo. No quiero que crea usted ni se asuste: oye, es que vio lo que pueden hacer. No. Él no puede hacer más allá de lo que Dios le permite, y lo que Dios le permite, si se lo permitió el diablo para que lo hiciera, es para formarnos, para mejorarnos, para hacernos crecer, para que salga de nosotros ese guerrero y esa guerrera. Nadie que quiere ser un guerrero o una guerrera se entrena en una casa de campo. Nadie que vino a pelear, a la batalla, a luchar, se va a entrenar en un hotel con spa, con masajes, con todo incluido. No, tienes que ir al campo. Vas a ser enviado al campo, vas a ser enviado al lugar donde te van a
adiestrar, vas a estar, eso empieza como por niveles, tú entras al nivel básico y empiezas a ver un montón de cosas que no conocías y te asusta de entrada porque no sabías que ese mundo real, ese mundo espiritual era tan real como nunca te lo habían descrito, pero resulta que el Señor te está entrenando. Pasas a nivel intermedio y puede ser que sea básico 1, 2, 3, intermedio 1, 2, 3, avanzado 1, y a veces tú sientes y dijiste, esto es lo peor que yo he vivido en mi vida. Uf, y ya pasaste eso, ¿verdad? Y se te viene algo peor que lo que realmente habías vivido. Entonces la resistencia siempre viene del mundo de afuera, puede venir inclusive de las personas que están a tu alrededor, de gente a la que amas, puede venir de pastores asociados, ¿verdad? Puede venir de ayudantes, puede venir de la familia. El enemigo va a usar a quien quiera, porque al final, cualquiera que sea el caso, aquí lo importante no es a quién use, es que yo lo identifique, es que yo sepa que no es mi esposo, sino que es el enemigo a través de él, que no son mis hijos, sino que es el enemigo a través de él. Porque tengo que identificar la resistencia. Ahora bien, dice la palabra, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8, que lo leímos. Entonces, un adversario, ¿quién es? Es alguien que se te opone, es alguien que obstruye, es algo que te detiene y te impide lograr lo que te has propuesto realizar. Cuando usted piensa en palabras de oposición, no sé, puede ser oposición, frustración, dificultad, demora. Usted puede claramente pensar en que el enemigo está detrás de ello. Piense en actividades del enemigo cada vez que usted experimente demoras, frustraciones y obstrucciones dentro del llamado, dentro de los sueños que Dios ha puesto en ti. Muchas de las frustraciones en el ministerio son causadas por el enemigo, por los demonios. No importa lo hermosas que las cosas se vean desde afuera, los espíritus malignos están presentes. Los espíritus malignos quieren venir a oponerse a los siervos de Dios, ellos quieren frustrarlos y presentarles batalla. Quiero que busque también otro versículo conmigo, vaya preparándose, por favor. El libro para ver acá, dice Daniel 7:25, ¿ok? Vamos a irlo buscando. Entonces, muchos de los retos y dificultades que un ministro experimenta son los ocasionados por espíritus malignos. Y entre más espiritual te vuelves, más consciente estarás de los espíritus malignos. Entre más nos acercamos a Dios, más entendemos la oposición. Ya no nos enojamos con la persona, ya no empezamos a pensar de que por qué, pobrecitos nosotros, por qué estamos viviendo esto. No, entre más espirituales, ok, el enemigo está tratando de oponernos y no lo voy a permitir, no le voy a dar tregua, no lo voy a dejar que haga lo que él quiera en mi familia. Punto número 2, frustración. Entonces Daniel 7:25, el que les pedí ahorita, dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempos. Vea lo que dice: a los santos del Altísimo quebrantará. Quiero que sepa que como parte de los planes que el enemigo tiene para oponerse a ti, es que él se ha propuesto frustrarte. La frustración. ¿Alguien aquí alguna vez se ha sentido frustrada? Yo realmente muchas veces me he sentido frustrada. Frustrada porque las cosas no salieron como yo esperaba. Frustrada porque me esforcé mucho por algo y no se dio. Frustrada porque tal vez me entregué demasiado y al final las cosas no fueron recíprocas. No sé qué tipo de frustración hayas podido vivir, pero quiero decirte que toda frustración, toda irritación, toda perturbación y molestia que puedas estar experimentando, estoy segura que viene de parte del enemigo. La irritación y la molestia provienen mucho de cuestiones internas, cosas, ¿verdad?, que están ahí en nuestro interior. Y es tan fuerte lo que esto produce que, por ejemplo, un trabajo muy sencillo puede volverse en algo agotador y desgastante. Puede volverse algo demasiado prolongado y demasiado desgastante. Tal vez estás cumpliendo tu rol, ¿verdad?, de trabajo y usted dice: es que se me hace larguísimo, es eterno, estoy tan cansada de lo que me ha pasado. ¿Por qué? Porque se está viendo una frustración fuerte en esta línea. Puede hacerse pesado, ¿verdad? Y todo lo que se hace pesado se va a convertir en una molestia. Ahora bien, es la presencia constante. Quiero que sepas, la frustración es la presencia de demonios constante enviados a oponerse y a frustrar la obra de Dios en ti.
Eso va a traer el enemigo a decirte, y nos frustramos tanto que podemos decir, no, la verdad es que yo definitivamente no soy pastora, no, la verdad, yo no nací para ser líder, yo no nací para estar en una iglesia sirviendo, estoy tan frustrado con todo lo que estoy viviendo, entre más me acerco, más situaciones vienen a mi vida, realmente no, me siento mal. Punto número 3. Algo que el enemigo realmente va a intentar mover en tu vida, porque recuerde que hablamos de las 10 encomiendas, ¿verdad? Que los demonios tienen. La tercera encomienda, perdón, que él va a buscar provocar en ti es bloquear a la gente. Y desde que comenzó Jesús a declararle a los discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, ¿verdad? Él está hablándole todo esto. Pedro se levanta y lo toma aparte y comienza a reconvenirle y le dice, Señor, ten compasión de ti. En ninguna cosa esto a ti te acontezca. Mateo capítulo 16, 21 y 22 lo pueden leer en su casa. Creo que detener la obra del Señor por completo es uno de los momentos más felices. Entonces te decía que definitivamente detener la obra del Señor por completo es uno de los momentos más felices de Satanás. ¿Por qué? Porque él sintió que él pudo avanzar en los esfuerzos por frustrarte, ¿verdad? Por frustrar. Y es que yo quiero que sepa algo, no es frustrarnos a nosotros, es frustrar la obra de Dios en nosotros. Es que muchas veces queremos desistir porque lo que estamos viviendo lo sentimos tan pesado, tan fuerte. Y entonces Satanás se goza cuando él ve que ha podido detener por completo, incluso en muchas ocasiones. Yo te voy a decir algo, ten cuidado con todo aquello a lo que te lleva a hacer un alto en la obra de Dios. Ten cuidado con todo aquello que se acerca a darte un alto, a decirte, no, mira, cierra ese grupo que tienes en la casa, pa, puso el alto. No, no, ¿sabes qué? Mejor no vuelvas a servir en la iglesia, pa, te puso un alto. No, no, esos dones que tienes y todo no provienen de Dios, no los uses. Y entonces usted dice, ay, no, ya no voy a profetizar o ya no voy a hablar de los sueños. Pa, te puso un alto. Ten cuidado con todas las cosas que llevan que la obra de Dios haga un alto total. Ten cuidado, definitivamente eso no proviene de Dios. Eso no proviene. No digas, es que seguro estoy confundida. No, eso no proviene de Dios. El punto número 4 es que Satanás, una de sus encomiendas es tentar a la gente. Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13 dice, el fuego del Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Una de las intenciones de Satanás siempre va a ser tentar al pueblo, va a ser de probarlo. Él mismo va a buscar tentarlo y probarlo, porque cuando tú trabajas para el Señor, el enemigo quiere que vuelvas a caer, que regreses a tu vida pasada, que te sientas culpable, ¿verdad? Y entonces la mayoría de los hombres de Dios están bajo constante tentación cuando le sirven a Dios. A muchas personas logran hacerlas tropezar y muchas veces este tropiezo se inclina más que todo porque tal vez en el corazón sigue habiendo falta de perdón, porque hay lujuria, porque hay impaciencia o algunas otras puertas abiertas que hacen que las tentaciones no puedan ser resistidas. Yo quiero decirte algo hoy a todos mis hermanos que me están viendo, creyendo que los que me están viendo es gente cristiana. No mires a los líderes, no mires a los pastores, no hables mal de ellos, no hables mal de las personas que han caído, porque realmente el tema de la tentación, tenemos que saber que el enemigo se levanta con mucha fuerza a tentar a los siervos y a las siervas de Dios. No importa en cuál línea, porque todos los pecados al final son iguales, no importa si es la línea de la mentira, si es la línea del robo, si es la línea de la lujuria, de la perversión, no sé, todos los pecados son iguales delante del Señor, pero lo que yo sí te digo es que sepas identificar y así en lugar de hablar mal de una persona, mejor ores por esa persona, le pidas a Dios. Y a ti que me estás viendo, yo te pido, ora por mí, ora por mi esposo, ora por nuestro ministerio, para que el Señor nos guarde, que el Señor nos proteja, ora por mi familia, porque sé que al ser una familia pastoral, muy constantemente pueden venir ataques para tentar. Gracias al Señor yo puedo dar garante hasta el día de hoy de que hemos intentado mantenernos, pero que somos seres humanos que fallamos, que cometemos errores, que
que somos personas que podemos actuar mal porque somos seres humanos, el único perfecto es Dios. Pero quiero que sepas que este es la cuarta encomienda que Él tiene, tentar a las personas y siempre principalmente a los que están sirviendo. Ahora bien, el punto número 5, que este es un punto bastante común de conversar, está en Primera de Pedro 5:8 y dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. El enemigo intenta asustar a la gente. Esa es la quinta encomienda. El enemigo intenta asustar a las personas. Toda forma de temor viene del diablo. Y eso quiero que lo sepas. No hay temor bueno. Todo el temor normalmente viene del enemigo. Es un ataque del enemigo. Es un dardo, es una flecha. Póngale el nombre y el tamaño que usted quiera, pero de qué lo envía es él. Porque muchos hombres y mujeres sus miedos los han logrado controlar por completo. Hay gente que vive llena de pánico. Y bueno, para mí un dardo inmenso, voy a decir, yo creo que esta vez no fue un dardo ni una flecha, yo creo que es un cañón. El tema del COVID, ahorita cuánta gente está asustada, cuánta gente tiene miedo, cuánta gente no va a la iglesia por temas de COVID, cuánta gente no sale de sus casas por temas de COVID, porque lograron a través de esto hacer un cuadro de miedo, un cuadro de pánico. El temor es un espíritu que influye y guía. Este espíritu va a buscar guiar y dirigir a la persona por un sendero que definitivamente va a terminar contigo, porque el temor no te va a llevar a ningún lugar productivo, el temor no te va a dejar crecer, el temor nunca nos deja ver la realidad de las cosas. El temor podría jugarnos, embaucarnos, voy a decirnos, darnos una mala jugarreta, dándole crecimiento a cosas menores. Y entonces por eso tan importante que sepas que este es un mecanismo que el enemigo utiliza, asustar a la gente. Ahora sí, el número 6 está en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice la palabra: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. También Apocalipsis 12:9 dice la palabra: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Si hay una encomienda también del enemigo para la iglesia, es hechizar a la gente, engañarla, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar de la parte de hechizar a la gente. Satanás es famoso por envenenar los corazones de los cristianos. Y a veces son enviados venenos de desconfianza, de amargura, de traición, de deslealtad. Podría venir la confusión ahí también, porque las acusaciones son venenos mortales que podrían lanzarse a los corazones de las personas, de los hijos de Dios. Y muchas personas pierden su inocencia justo porque Satanás dejó caer veneno en su corazón. Antes amabas a tu pastor, amabas a tu pastora, amabas a tu líder, a tus hermanos en Cristo, y de repente sientes que son lo peor que se ha atravesado en tu vida, a pesar de que tienes buen testimonio de ellos, a pesar de que vistes cosas buenas en ellos. Pero el veneno que envió Satanás, ese veneno que disparó a tu corazón, te envenenó. Ese veneno empezó a generar en ti esos sentimientos de desconfianza, de traición, y no te estás dando cuenta de que realmente el enemigo está robando esa inocencia. Antes mirabas con ojos de amor, ahora estás mirando con ojos envenenados. Cuando tú conoces a un grupo de personas que han sido muy afectadas por cosas que han experimentado, lo que miras ahí es que han sido envenenados por el diablo. Por ejemplo, gente que está estacionada en una agresión, en un abuso, y entonces están envenenados. No ha salido ese veneno de su corazón. El diablo ha logrado mantenerlo ahí. Entonces el tema por eso sigue doliendo, por eso el tema sigue, porque el veneno todavía está ahí. El punto número 7 que voy a mencionar es el de engañar, la encomienda 7. Juan capítulo 8, versículo 44 dice la palabra: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de su yo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mentir y engañar son actividades completamente demoníacas. Quiero que sepas que es un pecado
¿verdad? Y por lo tanto, él vea qué fuerte que el Señor dice que todo el que hace esto, pues es hijo del diablo, ¿verdad? Cada vez que usted conoce a un mentiroso, usted se va a topar con grandes frustraciones. El mentiroso generalmente es ladrón, generalmente busca quitar algo, ¿verdad? Todas las personas que dicen medias verdades, que son aquellos que buscan inducirte al error y este tipo de personas que buscan engañarte, inclusive a través de la palabra, utilizan la Biblia para engañar a la gente. Este tipo de personas son enviadas del enemigo para frustrarte y destruirte. Tienes que saber que ningún mentiroso se te va a acercar con buenas intenciones, ningún mentiroso va a querer tu bienestar. El enemigo utiliza el engaño y la mentira para destruir a la gente y a lo largo de la vida y del ministerio siempre te vas a estar topando voy a decirlo así, con estas personas, ¿verdad? Vamos a toparnos con semejantes personas con estos atributos, porque todas ellas son agentes del diablo y el diablo los envía para destruir. Llevan mentiras de aquí para allá, ¿verdad? Gente que no tiene temor de hablar mal de alguien, de decir algo que sea un invento. Es esa gente que es capaz de decir lo que sea por salvarse a sí mismo. Ahora bien, todo ministro del Evangelio debe tener sumamente cuidado de algo o de alguien que esté tratando de engañarle. Satanás siempre va a intentar usar esto porque, sabes, el engaño desorienta a las personas. El engaño normalmente induce al error también. El engaño te desinforma, no te da información veraz, sino al contrario, te desinforma y te distrae del propósito de Dios. Ahora bien, el que miente, el que engaña, siempre va a tratar de esconder algo, va a saber que te hace caminar en oscuridad, en ignorancia, siempre las cosas son como muy raras, como que no calzan, como que a veces dices, si es que siento que me falta algo, o sea, no hay claridad en esto. Esta es la obra constante e invariable de los espíritus malignos, ¿verdad? Que vivamos en obscuridad porque la luz es Cristo y Cristo nos resplandece. Por eso debemos orar constantemente, pedirle a Dios sabiduría, pedirle a Dios inteligencia, pedirle a Dios conocimiento, consejo, luz, revelación, porque eso solo puede provenir de parte de Dios. Creo que necesitas saber que debido a la luz, a la inteligencia y la sabiduría que tenía Daniel, fue que el rey lo eligió y le dio un nombramiento. A él se le dio un cargo especial porque él se había abierto paso a través de la oscuridad, porque él había recibido la luz y la revelación de Dios. Y quiero que sepas que aquellos que son más poderosos son los que han vencido la oscuridad del mundo y han recibido la luz. Cuando tú vences la oscuridad del mundo, realmente ya ni siquiera quieres compartir con el mundo, ¿verdad? Hay cosas ya en nosotros que murieron, que ya no nos imaginamos nuevamente ahí. Por ejemplo, a mí cuando yo estaba más joven me gustaba mucho ir a karaoke y a bares y andaba en mi vida del mundo. Y es algo que ahorita en mi corazón realmente no extraño en lo más mínimo. Ya mis ojos han sido abiertos, ahora le canto a mi Señor. Ahora mis metas y mis deseos son otros. Estar en esos lugares no es algo que mi cuerpo extrañe o que mi vida, porque ya no amo la oscuridad, ahora amo la luz, ahora entiendo cosas que antes no entendía. Dice el libro de Daniel capítulo 5, 11 y 12 para que usted lo lea y pueda ver de lo que estamos hablando. Dice, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto te fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Vemos que Daniel tenía un espíritu superior, tenía sabiduría de lo alto. Yo oro para que cada uno de nosotros venga esa sabiduría y ese conocimiento. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados. Entonces vemos que el enemigo es el que engaña. Ahora bien, vamos a hablar del punto número 8.
Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El punto número 8 de las encomiendas del diablo para con nosotros, de cada demonio que existe, que nos busca hacer oposición, es de hurtar. Hurtar es tomar lo que no te pertenece. Y esa es una de las actividades más sobresalientes de los demonios y de los espíritus malignos. Cada vez que vienen a robarle a alguien, ¿verdad? Ellos vienen, se desatan en contra de una persona, se levantan, ¿verdad? Con ataques de frustración y retrocesos. Y tenemos que saber que Él intenta robarnos, Él intenta hurtar aquello que no le pertenece, hurta nuestros bienes, hurta nuestra familia, hurta nuestra felicidad, hurta nuestra paz. Tienes que saber que Él intento, ¿verdad? Él viene con todo intento de hurtar, pero tú tienes que tomar autoridad. No dejes que el enemigo hurte cosas en ti. No dejes que el enemigo tome aquello que no le pertenece. La bendición de Dios está en ti. No permitas que el enemigo te la robe. La felicidad de Dios está en ti. Tú no eres feliz por lo que tienes. Eres feliz por quien eres. Y eres un hijo de Dios. Así que no permitas que el diablo te robe la felicidad. No permitas que el diablo te robe el gozo. No permitas que el enemigo venga a hurtar tu paz. Porque dice que solo Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero no permitas que el enemigo hurte en ti eso que es tuyo, ¿verdad? Y el punto número 9 que voy a hablar, son 10, ya casi termino, es el de traición y deslealtad. Vamos a verlo en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 2, dice la palabra. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Quiero que sepas que donde quiera que las relaciones se arruinan, sé que los enemigos han estado intensamente envueltos. Relaciones ministeriales, relaciones familiares, relaciones de amistad. Puede el enemigo decir que tuvo éxito cuando logró dividir a buenas parejas que eran felices, a buenos amigos. El diablo tuvo éxito ahí cuando alejó, y cuando no estamos apercibidos, no entendemos que es el enemigo el que se está moviendo. La destrucción de las iglesias, normalmente por medio de visiones, siempre va a ser una obra del enemigo, porque Jesús edifica la iglesia, mientras que los demonios lo único que quieren es destruirla. Satanás es el que viene a dividir. Todos los ministerios que han sido derribados por temas de corrupción o de fornicación, quiero que sepa que es completamente certero que el enemigo estuvo ahí detrás de ello, porque aunque usted haya visto a ciertas personas trabajando en corrupción o inmoralidad, la verdadera situación es que hay una legión de demonios ahí moviéndose detrás de esos eventos que puedes estar observando tú. Y el punto número 10, en Juan 10:10, una vez más, dice, el ladrón no viene el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La encomienda número 10 del enemigo es matar. La muerte de Jesucristo fue completamente orquestada por los demonios. Toda forma de hurto, de homicidio y destrucción viene del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo es homicida y su propósito fundamental es el de matarnos a todos nosotros. Si él tiene la oportunidad, él va a venir a través de una enfermedad, él va a venir a través de un accidente o de tragedias de índole físico, porque él va a querer destruirnos a cada uno de nosotros. Para él no es suficiente simple y sencillamente con estorbar. Él necesita, ojalá, eliminarnos del planeta Tierra. Así que toda enfermedad, todo retroceso y toda tragedia que ocurre en nuestras vidas como hijos de Dios, como cristianos que somos, es muy probable que el enemigo sea el que esté detrás de ello, tratando de impedir la obra de Dios en ti y de frustrarla. Entonces, amada iglesia, el día de hoy vimos las 10 encomiendas de los demonios. Yo espero que usted pueda llevar todos estos estudios y pueda estudiar a la luz de la palabra para que conozca a su enemigo y lo aplaste. Tome autoridad en Cristo. Usted es más que vencedor. Yo le bendigo en el nombre de Jesús y lo único que le voy a pedir es, si usted me está viendo a través del YouTube, dele like a la página, suscríbase junto con nosotros porque queremos seguir pudiendo enviar este tipo de segmentos para su crecimiento personal y espiritual. Un fuerte abrazo. Bendiciones.